cordialmente la invitación al doctor Jiménez por darnos la invitación de venir a colaborar con ellos. De la misma manera, quiero agradecerles a todos ustedes que me han estado mandando mensajes a mi chat personal y en mi Facebook, pidiéndonos clases para poder desarrollar en el Colegio ABC. Es importante invitarlos a que si tienes alguna clase que quisieras desarrollar o que desarrollemos aquí en el Colegio ABC, dínoslo en la caja de comentarios. También quiero invitarlos a que sigan el canal de YouTube del Colegio ABC, suscríbanse, denle like, activen la campanita para que cuando YouTube suba un video, YouTube les mande la notificación de que el video ha subido. En el canal de YouTube tenemos dos videos, el de EPP, Equipo de Protección Personal, y Código de Ética de COVID. Recuerda, si te van a mandar al área de COVID, espera, no entres sin antes ver nuestro video de Equipo de Protección Personal. Ahí te vamos a decir cómo ponerte el equipo de protección personal, cómo quitártelo, para qué es cada cosa, cuánta protección te da el 95 y para qué, y cómo ponerte correctamente el triple capa. Y en el otro video, en el de ética de COVID, vamos a ver valores éticos en la enfermera, empleados en el área COVID. Y bueno, ya lo decía el doctor Jiménez, mi nombre es Oliver Benjamín Mejía Trujillo, soy licenciado en enfermería, actualmente trabajo en el IMSS, en la clínica 14, trabajo como jefe de piso, soy el encargado del área COVID del hospital, en el área de urgencias. Soy cubre descansos, también estoy en el piso 2 y piso 3. Y bueno, mi tema que vamos a desarrollar el día de hoy es Norma Oficial Mexicana 022, que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos. Es un nombre muy grande, muy rimbombante, y para fines prácticos vamos a nombrarla NOM 022. Empezamos. Bien, la elaboración de esta norma participaron varias instituciones, entre estas la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Marina, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Grupo Ángeles Servicios de Salud. Muy bien, y esto es lo que constituye la norma oficial mexicana 022. Desde el punto 0, que es la introducción, el 1, objetivo, 2, campo de aplicación, 3, referencia, 4, definición, simbologías y abreviaturas, 5, características del personal de salud, 6, características de técnicas de administración, 7, políticas y procedimientos, 8, concordancias con normas internacionales y mexicanas. Si tú nos estás viendo de otro país, quédate hasta el final del video y te vamos a decir por qué la norma 022 es concordante con la norma empleada en tu país. La 9, que son los procedimientos para la evaluación, 10, bibliografía, y 11, la vigilancia. Punto 0, la introducción. La terapia de infusión intravenosa es un procedimiento con propósitos profilácticos, diagnósticos o terapéuticos, que consiste en la inserción de un catéter a través de la vía de la vena, de la luz de la vena, en la cual se infunde en el cuerpo humano líquidos, sangre o sus componentes. Históricamente, tenemos que la terapia de infusión intravenosa ha contribuido de manera importante en el desarrollo de mejoras en tratamientos médicos para los pacientes. Sin embargo, este procedimiento también ofrece serios riesgos para los pacientes, para el personal y para las instituciones. Esto en virtud de que se incrementa la estancia hospitalaria. Y bueno, la literatura mundial ha descrito amplias complicaciones como infecciones y otros problemas, entre los que podemos encontrar la extravasación, infiltración y oclusión. La CPE, no se me desesperen, más adelante vamos cuando lleguemos a
a las nomenclaturas, les voy a decir qué significa cada una de estas. La CPE en el 2002 desarrolló el sistema INDIC, un indicador de vigilancia y control de venoclisis instaladas que denominó INDICAS. Y en el 2004, la CONAMED, en colaboración con la CPE, emitió el documento llamado Recomendaciones específicas para enfermería sobre proceso de terapia intravenosa. Y bueno, esta norma para la administración de la terapia de infusión se ha desarrollado con el propósito de establecer las condiciones necesarias y suficientes que favorezcan una práctica clínica homogénea, que coadyuve a lograr una atención segura y libre de riesgo. Asimismo, instituye los criterios mínimos para la instalación, el mantenimiento y el retiro de la terapia intravenosa. Punto número 1, el objetivo, como ya se los mencionaba, es establecer criterios para la instalación, mantenimiento y vigilancia de la vía y acceso venoso periférico y central, así como los requisitos que deberá cumplir el personal de salud que participa en la administración de la terapia intravenosa, con fines profilácticos, diagnósticos y terapéuticos, para disminuir las complicaciones y costos asociados a esta práctica. El campo de aplicación es toda unidad de medicina, donde se imparta medicina, ya sea clínica o hospital, primero, segundo o tercer nivel. Y referencias. Hay normas oficiales auxiliares para la norma oficial 022, que son la 003, que es para la norma para la disposición de sangre humana y sus componentes, la 010 para la prevención y control de infección del virus de la inmunodeficiencia humana, 045 para la vigilancia epidemiológica, 168 del expediente clínico, ojo, no confundirla con la 004, que aunque son ambas del expediente clínico, una nos habla de factores teóricos y otra nos habla de factores prácticos. Norma 087 Semarnat, que es de la protección ambiental y salud, ambiente, residuos peligrosos biológico-infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo, y la 170, que es para la práctica de anestesiología. Algunas definiciones y símbolos y abreviaturas, pues tenemos que es acceso venoso periférico, pues es el abordaje de una vena distal o central. Un catéter, pues un dispositivo o sonda plástica minúscula, biocompatible, radiopaca, si ese es el caso, que puede ser suave, rígida, larga o corta, dependiendo del diámetro, tipo de vaso sanguíneo que se desee instalar. Conducto libre de agujas, pues es un dispositivo que permite la conexión directa principalmente de jeringas o equipos de infusión, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es un evento adverso? Se le llama evento adverso al incidente que ocurre como consecuencia del proceso de atención médica, que puede producir o no daño al paciente. ¿Qué es flebitis? Pues es inflamación de la vena. Aquí es las nomenclaturas que les comentaba. Tomen nota. CDC son siglas en inglés. CONAMED es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. La CPE es la Comisión Permanente de Enfermería, que es la que hace juego con la CONAMED para regir las normas ya mencionadas. La CIE, que es el Consejo Internacional de Enfermería. El CODECIN, que es el Comité para la Detección y Control de las Infecciones Nosocomiales. INDICAS es el Sistema Nacional de Indicadores en Salud. INS, por sus siglas en inglés, Infusion Nurses Society. Y bueno, punto número 5, características del personal de la salud que aplica la terapia de infusión. La característica que debe de tener un personal de la salud es que tiene que ser una persona, pues principalmente una
persona que practique la enfermería, ya sea licenciado, general o auxiliar en su defecto. Ojo, yo conocí muchos auxiliares de enfermería a los cuales yo, siendo licenciado o en este momento jefe de piso, les pedíamos auxilio para agarrar las vías periféricas. Eso, los estudios no tienen nada que ver con la habilidad de muchas personas para agarrar las vías periféricas. Es indispensable que tengan conocimientos de anatomía, fisiología de la piel, sistema vascular. A veces los pacientes están muy edematizados y no se les pueden ver las venas, pero tú sabes por anatomía dónde recorren las venas, ya sea la vena braquial, la vena radial, etc. El uso de materiales y tecnologías en la terapia de infusión, bomba de infusión, cómo manejarla, los equipos de infusión, las técnicas de abordaje de las diferentes vías de acceso periférico y central, así como el manejo de los equipos de administración de terapia intravenosa. El control de infecciones, el control de infecciones, que lleva la higiene de manos, precauciones estándar y uso de antisépticos. Fundamentos de farmacología, fundamentos de bioética. Es necesario tener la capacidad para evaluar el sitio de punción. Si tenemos un paciente que va a ser operado de un brazo y le queremos el brazo izquierdo, y queremos tomarle una vena periférica en el brazo de ser operado, pues obviamente se va a complicar mucho que se le ponga ahí porque es la mano que va a ser manipulada. Entonces es preferente que le pongamos la venoclisis, la punción, se la pongamos en la mano derecha. Capacidad para evaluar el tipo de terapia de acuerdo a las necesidades del tratamiento. Capacidad para seleccionar adecuadamente los materiales. Si nos indican una infusión de 500 fisiológica con 60 mil equivalentes de KCl, pues es necesario que se la pongamos con un equipo de bomba. Si se la ponemos con un microgotero, es probable que al paciente se le, como decimos en el foro cultural, se le vaya la solución y le cause un daño a nuestro paciente. Es necesario tener la habilidad para la inserción del catéter, el mantenimiento de la vía y retiro de la terapia de infusión intravenosa. Es lo que les comentaba. Para mí es un don, así tal cual, cuando hay personas que se les da mucho lo de la canalización y a las cuales, por lo regular, cuando no se puede, no tenemos el tino, vamos y le solicitamos la ayuda. Capacidad de manejo del sistema métrico decimal para la dosificación de medicamentos. Para los que están en pediatría y los que dijeron o pensaron alguna vez estudiar enfermería porque no querían tener nada que ver con matemáticas, en la dosificación saben que se equivocaron. Y capacidad para interactuar con el paciente, su familia y los integrantes del equipo de salud. Muy bien, los insumos necesarios que se deben utilizar para la administración de la terapia, pues son equipo de solución a infundir y solución para diluir, equipo de Metricet, equipo de microgotero o macrogotero, equipo de bomba de infusión. Este es el conductor libre de aguja. Por ejemplo, los hospitales civiles aquí en Guadalajara sí los manejan. En el IMSS, en Jalisco, al menos en las clínicas en las que yo he estado, no los he visto, de verdad. También, si no los tienen, pues una llave de 3 vías es válida también, el apósito transparente y pues el catéter. Los contenedores deben ser utilizados libres de PVC o manufacturados con EVA o de vidrio. La solución intravenosa, esta es la etiqueta que debe de tener el paciente en su solución. Es muy dado que a veces en las instituciones no hay etiquetas.
Entonces les ponemos, ya sea de nuestra compra o etiquetas con cinta. Esto es válido siempre y cuando lleve los datos siguientes: nombre del paciente, número de cama, fecha fecha en la que se les puso la solución, nombre de la solución intravenosa, hora de inicio, hora de término, frecuencia en goteo y nombre completo de quien la instaló. Teniendo estos datos, la etiqueta no tendrían por qué exigirte o pedirte que quites la etiqueta y que le pongas una del hospital o una, pues, no hechiza. Y no lo digo yo, la dice la NOM 022. Bueno, el uso de circuitos intravenosos. A partir de aquí los voy a llevar a través de un torrente de información y especificaciones que da la norma 022 para cuidar y para utilizar los circuitos intravenosos. El primer punto es que se debe utilizar equipos de volumen medido o soluciones de pequeño volumen para la administración de medicamentos. Se prohíbe la desconexión del equipo al término. Ya terminé de influirle algún antibiótico, se lo voy a desconectar para que no esté el triperío y el paciente tenga más libertad de moverse. No es admitido. Se recomienda el uso de conectores libres de agujas, ya los veíamos hace rato, para evitar la desconexión de la vía. De no contar con ellos, pues la llave de 3 vías también está aceptada. Cuando no se utilice la llave de paso, deberán mantenerse cerradas y selladas. Nada de que, lo que les decía, desconectarlo, conectarlo, evitar la manipulación excesiva de la llave de 3 vías. Los equipos deben de estar libres de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, desmoronamientos, partes resplandecidas, material extraño, y la superficie debe tener un color uniforme. Si en algo de esto está alterado, esa solución o ese equipo no se debe de utilizar. Hay que reportarlo para desecharlo. Continuamos. Se deben utilizar equipos de administración radiopacos si es la especificación. Si es un medicamento que tiene fotosensibilidad, es necesario utilizar el equipo radiopaco. Se recomienda el uso de conectores libres de agujas, sí, para evitar, pues, accidentes con el personal de salud. Es muy común las punciones entre nosotros por estar cabalgando. Cuando se utilizaba cabalgar las soluciones, se sigue utilizando. Solo que, pues ya lo marca la norma 022 que no debiera de usarse. Al cambio del catéter no es necesario el cambio del set básico de terapia de infusión e insumos, a menos que se encuentre con evidencia de retorno sanguíneo contaminado, dañado o porque hayan cumplido las 72 horas de haberse instalado. Los equipos de infusión deberán ser cambiados cada 24 horas. Si se está infundiendo una solución hipertónica, que es la dextrosa al 10%, al 50%, NPT, y en su defecto cada 72 horas si es una solución hipotónica o isotónica. Y cada 24 horas también en caso de contaminación, precipitación, también debe cambiarse inmediatamente. No se deben desconectar las vías de infusión innecesariamente. Por ejemplo, si el paciente se te quiere ir a bañar, no está recomendado que le dejes una vía con una vía larga con una llave de 3 vías conectada. Esto nos dice que no se debe de utilizar. En ningún caso se debe utilizar el set básico. En ningún caso se debe reutilizar el set básico de terapia de infusión intravenosa. Yo nunca he visto el caso de que la punción con el catéter utilices el mismo catéter para puncionar 2, 3 vías. Yo realmente nunca lo he visto y espero nunca verlo.
El set básico de la terapia de infusión y los insumos deberán ser rotulados con fecha, hora, nombre de la persona que instaló y número de catéter utilizado en caso de una punción periférica. En caso de que se sospeche de alguna infección, se debe retirar el catéter venoso central y la punta del catéter hay que mandarla a analizar. La curación del catéter venoso central debe de ser cada 72 horas, si es una curación con clonexidina o alcohol al 70%, y que lleve su parche transparente. En caso de que no haya el parche transparente, se puede poner una fijación con gasa, solo que la curación de la gasa tiene vigencia de 24 horas. Posteriores a esas 24 horas hay que volver a hacer la curación. Si sigue sin haber apósito transparente, otras 24 horas hasta que haya apósito transparente, entonces ya durar las 72 horas indicadas. El catéter periférico debe seleccionarse con la menor capacidad y longitud más corta, considerando el tipo de terapia prescrita y las características del paciente. Lo que nosotros hacemos es revisar desde el dorso del brazo hasta el pliegue. En caso de que sea un brazo al que se le va a hacer un procedimiento, como les decía, pues utilizar el otro brazo. En el caso de instalación de catéter periférico corto, se debe utilizar el catéter por cada punción, minimizando los intentos. ¿Cuánto es minimizar los intentos? A veces nos preguntamos, ya le di 3 piquetes y le hablé a otro compañero, ya le di otros 3 y fulanito ya le dio otros 3 y no le hallamos vena. Esto no es tiro blanco. Esos son 2 punciones y en caso de no atinarle o no poder canalizar la vena periférica, el paciente se puede hacer acreedor a un catéter venoso central. Solamente en Estados Unidos están documentados que se ponen alrededor de 5 millones de catéteres centrales y 20 millones de accesos periféricos. Se deberá evitar la manipulación innecesaria del catéter. Se recomienda que las muestras para examen de laboratorio no se tomen del catéter en el que se está administrando la terapia de infusión. Sin embargo, cuando la condición del paciente así lo amerite, la institución contará con un protocolo para determinar este procedimiento. Si tenemos un paciente con un catéter venoso central, un acceso difícil, periférico, y tenemos que sacar sangre, es lo que nos dice este punto, que se puede sacar del catéter venoso central siempre y cuando no sea en el mismo lumen en que hay una solución infundida o que se le está pasando NPT o algo. Para el retiro del catéter central debe contar con la prescripción médica, importante. Debe comprobarse la integridad del catéter al retirarse, ya sea central o periférico. Me ha tocado ver muchas veces catéteres periféricos floreados de la punta o que tenían fisuras que se doblaron, no sé cómo los metieron, pero hay que comprobar la integridad al retirarse. Todo esto, bueno, se los voy a comentar en un momento más. No se deben utilizar tijeras para el retiro de los materiales de fijación, excepto para el retiro de suturas que sujeten el catéter central en la piel. Se debe evitar se deberá enviar un cultivo, la punta del catéter, lo que ya les mencionaba, y posterior al retiro de un catéter central, el sitio de inserción se cubrirá con un apósito estéril oclusivo y deberá monitorizado hasta su epitelación. Preparación de la piel. Los antisépticos recomendados para la piel son el alcohol al 70%,
iodopovidona del 0.5 al 10%, gluconato de clorhexidina al 2%, y estas soluciones antimicrobianas pueden ser utilizadas como agentes simples o en combinación. En caso de niños, el recomendado es el alcohol al 70%, y en caso de que no haya, pues se revisará y se valorará por parte del médico si se puede poner alguna otra sustancia. Esto debido a que pues las soluciones yodadas producen un potencial efecto deteriorante de la función tiroidea. Y bueno, en caso de utilizar torundas, las torundas tienen que ser no más de 24 horas en un frasco cerrado. Es por eso que en la mañana diario, pues, los jefes de piso o una persona encargada va por las torundas a la selle. Es importante no rasurar el sitio de inserción. Si es una persona muy velluda como yo, lo indicado es recortar con una tijera los vellitos. Se deberá efectuar la venopunción bajo técnica aséptica siempre. Se debe utilizar la técnica de barrera máxima en caso de poner el catéter venoso central. Ya sabemos, la bata, los campos, etc. La fijación del catéter. Estamos llegando a uno de mis puntos medulares. Todos los materiales que están en contacto con el sitio de punción deben ser estériles. El sitio de inserción debe cubrirse con un apósito estéril o transparente. Ojo, aquí no dice que se debe utilizar cinta adhesiva. Ya la cinta adhesiva, por desgracia, ya está en desuso. Bueno, debe de estar en desuso. Ya es obsoleta, debido a que guarda mucha suciedad. Entonces lo indicado ya es el apósito transparente. Los materiales para la fijación del catéter deben ser hipoalergénicos y semipermeables. La fijación del catéter y férula de sujeción deben efectuarse con técnicas y material inocuos para el paciente, evitando el uso de tela adhesiva. ¿Qué decir? El catéter se deberá fijar sin interferir en el flujo de la infusión. Luego nos tocó ver que doblaban tanto la venoclisis que evitaba el flujo de la infusión, evitaba que pasara y se hacía un coágulo. Consideraciones sobre el paciente. Es necesario considerar la edad, el diagnóstico médico, fase de la enfermedad, estado clínico, movilidad y estado emocional. Tenemos un paciente que no tiene catéter central. El paciente está en fase terminal de su patología, pero hoy se le vence la punción periférica. A esto equivale la evaluación del paciente. La punción periférica que tiene está permeable. Entonces, yo no le veo sentido a picar al paciente innecesariamente para ponerle una punción periférica, siendo que ya está caduca. El sitio de punción debe elegirse de un área distante del cuerpo, principalmente en el miembro torácico no dominante, lo que les comentaba hace rato. La punción subsecuente deben realizarse cercanas al sitio de punción inicial. Para puncionar las venas de las extremidades inferiores del paciente es necesario tener la indicación médica. La administración de la solución intravenosa. El profesional de salud que administre terapia de infusión intravenosa debe informarse de sus indicaciones, así como de las intervenciones apropiadas en caso de efectos colaterales y reacciones adversas. Tenemos que tener en cuenta que las reacciones adversas de algún medicamento, informarle al paciente qué es lo probable que le puede pasar, porque le vamos a pasar ese medicamento. Hay que informarnos también porque hay soluciones que se pueden pasar directamente y hay otras que necesitan necesariamente ser muy diluidas para no ocasionar alguna flebitis. La solución intravenosa debe cambiarse inmediatamente cuando la integridad del contenedor esté comprometida.
Deben administrarse a través de un catéter venoso central las soluciones que contengan dextrosa al 10%, al 50%, proteínas, nutrición parenteral total, soluciones y medicamentos con pH menor a 5 o mayor a 9 y con osmolaridad mayor a 600 miliosmoles. Realmente, ¿cuántas veces pasamos una solución, una dextrosa al 50 por una vena periférica? ¿Cuántas veces? Muy pocas veces tenemos la catéter venoso central, pero es la recomendación de la NOM 022. La vía por donde se infunde la NPT deberá ser exclusiva. Esto en el catéter central. Y cuando se manipulan los sitios de conexión, deberán realizarse con técnica estéril. Es correcto. No se deben desconectar o suspender las infusiones de la nutrición parenteral total. Esto jamás se debe de suspender la NPT, al igual que las aminas. Un paciente, si va a quirófano o va a algún estudio y tiene NPT, se tiene que ir con bomba. Igual si tiene aminas, no se deben de suspender. Se deberán utilizar bombas de infusión en soluciones de alto riesgo. ¿Cuáles son las soluciones de alto riesgo? Las sabemos muy bien. Están las insulinas, los electrolitos, medicamentos de alto riesgo. El mantenimiento de la terapia de infusión intravenosa. El personal de salud debe monitorizar la administración de la terapia de infusión intravenosa y evaluar el sitio de inserción como mínimo una vez por turno. Claro que se hace. Hay quien llega a recibir turno y presiona donde está la punción, preguntándole al paciente que si le duele, pues si le vas a presionar, pues obviamente le va a doler. Y la limpieza del sitio de inserción en el catéter central se debe utilizar cada 7 días, ya lo había comentado. La limpieza del sitio en el catéter periférico no es necesario a menos que esté con mucha sangre o que se esté cayendo el apósito. Entonces sí se deberá de hacer un aseo, pero verificando la permeabilidad de la vía. El cambio del sitio de inserción del catéter venoso periférico. El catéter periférico corto debe ser removido sistemáticamente cada 72 horas, o sea, cada tercer día. Y de inmediato cuando se sospeche contaminación o complicaciones, así como al descontinuarse la terapia de infusión. Cuando en la institución se presente una tasa de flebitis infecciosa superior al 2.5 por 1000 días de catéter, el cambio deberá hacerse cada 48 horas. Esto la institución lo comentará y se los dirá si es necesario. Y no se recomienda el cambio sistémico. Este es uno de los puntos medulares de la presentación. Disfruto mucho leerlo. No se recomienda el cambio sistemático del catéter periférico en niños, ancianos y pacientes con limitación de acceso venoso. En estos casos deben dejarse colocadas hasta finalizar el tratamiento, a menos que se presente una complicación. ¿Cuántas veces llega alguien a la entrega de turno y tenemos un paciente con acceso venoso difícil, pero tiene una punción y está permeable, pero ya se venció? Ya venció las 72 horas. ¿Cuántas veces no nos exigen que tenemos que cambiar la punción? Pues aquí la norma oficial 022 nos da la razón a las personas que decimos que no es un tiro blanco el paciente y que no hay necesidad de estarlo picoteando. De hecho, una vez, cuando yo estaba de operativo, una compañera, yo le dije que tenía un acceso venoso difícil y le dije que la punción que tenía estaba perfectamente permeable y que tenía retorno. Y ella me contestó que cuántos intentos había dado para puncionar. Pues es que no se trata de dar intentos y de martirizar al paciente. Si esa vena está permeable, el paciente está en fase terminal, no tendríamos por qué darle otra punción. Igual si es un paciente anciano, igual si es un paciente pediátrico.
Y les voy a decir un tip para saber también si el paciente es candidato para catéter venoso central. Esto me lo dijo mi compañera Leslie, encargada de los accesos vasculares en la clínica 14. Hay veces donde el paciente ya tiene, está infiltrado o tiene más bien extravasación. Si tiene extravasación es probable que la solución se siga infundiendo en el cuerpo y siga goteando. Entonces eso nos da parte a pensar que el paciente, que su punción está permeable, pero el punto es este. Si tienes guante o torniquete, pon un torniquete por encima de la punción del paciente. Si la punción está, digamos, aquí, en el dorso de la mano, ponemos el torniquete en la mano. Si la solución se sigue infundiendo, si la solución sigue infundiendo, quiere decir que está extravasado y se tiene que retirar. Y si es un acceso difícil, se tiene que valorar el poner el catéter venoso central. Punto número 7, políticas y procedimientos. Se debe proporcionar información al paciente y a su familiar sobre el procedimiento que se les va a hacer, sus riesgos, cuidados y cuál es su participación en esto. En caso de instalación de catéter venosos centrales, se deberá integrar al expediente clínico el consentimiento informado, firmado por el paciente o por el familiar a cargo del paciente. La instalación de la terapia debe ser registrada en el expediente clínico con los siguientes datos: fecha, hora, tipo y calibre del catéter, nombre anatómico del sitio de punción, número de intentos e incidentes ocurridos, así como el nombre completo de la persona que instaló. Yo sé que mis enfermeros, yo les pongo énfasis siempre en esta plática, que le pongan en observaciones que se canalizó paciente, dorso de la mano derecha, punzocat número 18, 20. El segundo intento, sin complicaciones durante la terapia de infusión. Eso son nuestras notas de enfermería. Y la institución debe incluir en sus políticas y procedimientos relacionados con la terapia de infusión intravenosa la identificación de aquellos medicamentos de alto riesgo, así como las medidas de seguridad. Bueno, el IMSS sí lo hace. Todos los incidentes, el sector salud en general sí lo aplica. Todos los incidentes que se presentan durante la administración de la terapia de infusión intravenosa deben registrarse. El paciente, en el mejor de los casos, presentó rash. Hay que ponerlo en nuestra hoja de enfermería. El medicamento se precipitó. Hay que anotarlo también. Al retiro del catéter deben registrarse en el expediente los siguientes datos. Igual, fecha, hora y motivo del retiro, integridad del catéter, condiciones del sitio de punción, si se tomó cultivo o no, y el nombre completo de la persona que retiró el catéter. Sí, en mi institución es muy común que el médico interno sea el que retira el catéter venoso central. Entonces, si el paciente se le retira porque se va de alta, hay que registrarle el día, la fecha y quién retiró, médico interno, fulanito de tal. Y se retira por paciente de alta, si este fuera el caso, claro. Y se procurará contar con programas de capacitación y educación continua para el personal. Si no hay en sus instituciones, conéctense con el Colegio ABC, denle like a la página y síganos en YouTube. Bien, el CODECIN deberá monitorizar la tasa de flebitis, complicaciones infecciosas relacionadas a la terapia intravenosa, bacterianas, primarias, infecciones en el sitio de inserción, túnel o puerto subcutáneo, infecciones relacionadas al catéter venoso central, en caso de flebitis infecciosa, entre otros. Informar los resultados, así como establecer las medidas necesarias para la prevención y corrección de las mismas. Y lo que les comentaba al inicio de la presentación,
a nuestros amigos que nos ven de otro país. El punto número 8 habla de la concordancia con normas internacionales mexicanas. La CDC, como ya decía, por sus siglos en inglés, y la traducción Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, estandariza a nivel Latinoamérica los factores de riesgo y todas las normas y todos los puntos que se deben de emplear a nivel Latinoamérica y a nivel mundial para tomar en cuenta los puntos que ya revisamos en la norma 022. Si tú nos ves en otra parte de Latinoamérica, me gustaría que pusieras cuál es la norma que utilizan ustedes para los accesos vasculares y si son tan similares como la nuestra. El punto número 9 es el que habla de conformidad, y todo eso dice que es como la transparencia. Si el paciente tiene alguna inconformidad, se tiene que hacer difusión de la misma ante los organismos acreditados. Esta es la biografía, si gustan revisarla, todo lo empleamos, lo sacamos del Diario Oficial de la Federación, de la norma oficial mexicana 022, con su última actualización del día 26 de junio del 2012. Y pues por mi parte es todo, no sin antes agradecerles por su valiosa atención, por